Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Queremos estar continuamente en su presencia. Y algo que nos ha impedido la presencia de Dios es la cultura que portamos. La cultura dice lo siguiente: es un conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de facultades intelectuales mediante la lectura, mediante el estudio, mediante el trabajo. La cultura también es un conocimiento de tradiciones y costumbres también de un territorio. Pero cuando voy a revelación, cuando voy hacia lo que Dios siempre manifestó en las Escrituras, que es revelársenos, que es traernos realmente la esencia de lo que Él es. Revelación dice lo siguiente: es la comunicación de Dios con sus hijos. No tiene que ver con conocimientos. Si bien uno adquiere conocimientos, si bien uno en cierta manera profundiza lo que son las Escrituras sin revelación se transforman en una cultura religiosa simplemente. Las Escrituras sin la revelación de Dios nos hacen alguien que no puede escuchar lo que Dios está hablando hoy. ¿Cómo es esto, pastor? Algo que Dios traía hace un instante, ahora yo le voy a predicar y le voy a enseñar lo que tenía anotado. Pero me hablaba de Samuel. ¿Cuántos conocen al profeta Samuel en las Escrituras? Amén. El profeta Samuel fue un hijo, su nacimiento fue un milagro o una manifestación de Dios. Él de temprana edad fue dejado en el templo. ¿Para qué? Para que le sirviese a Dios. Y el sacerdote que estaba en ese tiempo, que era Elí, le enseñó el oficio de lo que era ser un sacerdote en el templo de Dios. Y Samuel, si me pueden traer el agua, amor. Samuel, sí, la botellita, ahí está, acá está bien la botellita. Samuel creció, diga conmigo, Samuel creció, gracias, en el templo. Diga de nuevo, Samuel creció en el templo. Diga conmigo, Samuel estaba las 24 horas en el templo. Samuel vivía en el templo. ¿Por qué? Porque había sido consagrado como un sacerdote. Y era un pequeño, era un joven. Pero aunque estaba en el templo, aunque lo que era la Torá hasta ese entonces él la había conocido, él la leía a diario, él escuchaba al sacerdote Elí ministrar, lo que pasaba en el tiempo de Samuel era que no había revelación. ¿Por qué? Porque Elí se había encargado junto con sus hijos de distorsionar y de apartarse de la presencia de Dios. Y cuando uno se aparta de la presencia de Dios, simplemente queda lo que es una liturgia, simplemente queda lo que es una religión, simplemente queda lo que uno llama comúnmente culto. Cuando uno puede venir a la iglesia, puede ir a otra iglesia, lo que sea, pero cuando no está la presencia de Dios, se transforma en una rutina. Se transforma simplemente en algo donde uno dice, bueno, yo sé que van, a 8 arranca la reunión, seguramente cantan 3, 4 canciones, después el pastor lee una palabra, después pasamos a la ofrenda y después nos vamos a la casa. Eso es una rutina, o eso es cierta manera cuando no está la presencia de Dios, cuando no se involucra la presencia de Dios en la ecuación. Se transforma simplemente en un modismo, se transforma simplemente en algo que hacemos por inercia, se transforma simplemente en algo rutinario. Por eso la gente se seca, por eso en cierta manera terminás aburriéndote, por eso en cierta manera no tenés ganas de congregarte, por eso en cierta manera es fácil cancelarle a Dios un compromiso, por eso en cierta manera podés decir, bueno, puedo orar más tarde, puedo orar mañana. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios en la vida de uno. Cuando uno no ha conocido la voz de Dios, creemos
creemos o la cultura nos enseña que lo de Dios puede posdatar. ¿Cuántos quieren que Dios esté las 24 horas del día para ustedes? Amén. Nosotros queremos que Dios esté las 24 horas del día para nosotros. Bueno, Dios quiere lo mismo de nosotros. Ahora, yo no te voy a decir que te vas a pasar 24 horas del día acá dentro de la iglesia, sino que te estoy diciendo 24 horas dentro de la presencia del Padre. Son dos cosas totalmente distintas, son dos cosas totalmente que se separan, porque le vuelvo a decir, revelación es comunicación entre Dios y sus hijos. ¿Hace cuánto en tu vida, o cuántas horas, o cuánto tiempo en el día te comunicas con el Padre? ¿Cuántas horas ahí, pastor, cuando voy los miércoles y los domingos y escucho la prédica, que está muy bueno? En la noche, un ratito antes, me pongo a orar para que todo me vaya bien, para que pueda dormir. En la mañana me levanto y oro para que todo me vaya bien. Eso está muy bueno, pero no me habla de relación. Revelación llega a la vida de las personas solamente, diga conmigo, solamente cuando establecí relación con Dios. Alguien no me puede decir que tiene presencia del Padre cuando no tiene relación con Dios. Alguien no me puede decir que tiene revelación de lo alto cuando no tiene relación con Dios. Ahora, Samuel estaba en el templo, Samuel se crió en el templo, Samuel sabía las escrituras, pero Samuel no conocía a Dios. En un momento le empezó a escuchar una voz extraña que cuando él se iba a dormir en la noche le decía Samuel, 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 y lo llamaba. Y él creía que era el sacerdote Elí y corría hasta la habitación de Elí y le decía, Padre, ¿qué es lo que quiere? Y Elí le decía, yo no te llamé, vete a dormir. Y se iba a dormir Samuel y otra vez esa voz, Samuel, Samuel, Samuel. Y dice que fue nuevamente hacia Elí y así lo hizo hasta 3 veces, hasta que Elí entendió de que Dios estaba llamando a una intimidad a Samuel. Hasta que Elí entendió que lo que estaba escuchando Samuel por primera vez era la voz del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Elí se acordaba, porque Elí ya no escuchaba la voz del Eterno por causa de sus decisiones. Pero en Samuel, en un momento, por su servicio, por estar en la presencia, por habitar en la casa, por su hambre por Dios, Dios le abre sus sentidos espirituales, Dios le abre sus oídos y comienza a escuchar directamente del Padre. Comienza a escuchar y dice que Elí le dijo, la próxima vez que te llame, dile, habla Señor porque tu siervo oye. Y dice que cuando Samuel hizo eso, Jehová comenzó a hablarle, Jehová comenzó a entregarle estrategia, Jehová comenzó a hablarle proféticamente, Jehová comenzó a revelarse a través de Samuel. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que Samuel tenía el conocimiento, pero ahora se le sumaba la revelación. Entonces, ya Samuel dejaba de simplemente de tener ese conocimiento, esa cultura de vivir solamente de lo que Elí le había hablado, que Elí había experimentado en otro tiempo, sino que ahora el Eterno le era presente. El Eterno le era real, Dios le era real a Samuel. ¿Por qué? Porque se había establecido una relación, porque Dios había mirado el corazón de Samuel, porque había encontrado un lugar, una vasija, un hombre sobre el cual él se podía desarrollar, sobre el cual él se podía derramar, sobre el cual él podía encontrar a alguien que le prestara oído y sea ese medio por el cual Samuel hablara lo que Dios estaba hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Mateo 16, acompáñenme, Mateo 16, versículo 13 al 19, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron, unos dicen que sos el Juan el Bautista, otros que sos Elías, y otros que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y entonces Simón respondiendo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió,
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo había revelado a Pedro? ¿Quién se lo había revelado la verdad a Pedro? Entonces significaba que Pedro ya hablaba con Dios. Pedro, en cierta manera, recibe la revelación. Ya dice que Jesús dijo en un momento y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús hacía milagros, Jesús hacía prodigios, pero la gente no entendía quién era Jesús. Para los judíos, incluso hoy, Jesús fue un profeta, Jesús no fue el Mesías. Para la gente sin discernimiento, Jesús es religión. Para la gente que en cierta manera no tiene relación con Dios, Jesús es un salvavidas, Jesús es alguien quien acudir para pedir una sanidad, para pedir una restauración, para pedir un milagro. Pero para alguien que tiene intimidad con Dios, para alguien que tiene relación con Dios, se le abre la revelación. Y Pedro dice, en cierta manera, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice algo interesante que nos trae mucha luz sobre esto. Qué bueno, Pedro, ¿sabes qué? Eso no te lo contó nadie. Eso no fue por conocimiento, eso fue por relación. Diga conmigo, relación. Pedro se le abre el ámbito espiritual. Pedro comienza a discernir. Pedro comienza a ver con sus ojos espirituales. Comienza a escuchar la voz de Dios. No la de Jesús, sino la del Padre. Por eso Jesús le dice, Pedro, tú tienes revelación. ¿Por qué? Porque tienes intimidad con el Padre. Entonces, muchas veces queremos quedarnos solo en el conocimiento. Pedro y los demás discípulos veían lo que Jesús hacía. Pedro y los demás discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús. Pedro y los demás discípulos veían los milagros, veían la manifestación natural de Jesús. Pero en un momento algo lo llevó a Pedro, diga conmigo, algo lo llevó a entender que había algo más. ¿Qué era ese algo más? La revelación. La revelación, entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Tú eres el Hijo de Dios. Y Dios le dice, perfecto, Simón, ¿sabes qué? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. No lo discerniste naturalmente, le estaba diciendo. Esto es por causa de que te metiste en los ámbitos espirituales. Esto es por causa que tu hambre creció tanto, que porque me veías que yo oraba en la noche, porque me veía que yo subía al monte y luego bajaba en la mañana y manifestaba los milagros, los prodigios, la enseñanza, la autoridad. Algo te conectó con el Padre. Algo hiciste, Pedro, que subiste de nivel. Algo hiciste, Pedro, que ahora no te moves. Los demás discípulos decían, unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos algún profeta, otros dicen que sos Juan el Bautista. Y ¿saben qué? En la actualidad hay muchos hijos de Dios no entendiendo quién es Jesús, no entendiendo por qué, porque la revelación no se le ha abierto, porque no han accedido a los ámbitos donde el Padre te habla cara a cara. Muchos dicen, yo quiero recibir la revelación. ¿Cuántos quieren recibir la revelación? ¿Cuántos quieren recibir la revelación? Tendrás que tener intimidad con el Padre. No hay otra forma en la Escritura de que el Hijo de Dios se te revele, de que se te revelen los tiempos, de que se te revele la estrategia, de que se te revelen las temporadas, si no tenés comunión con el Padre. Cómo los profetas sabían lo que iban a pasar, cómo los profetas hablaban tan seguro una palabra al pueblo, porque estaban en comunión con el Padre. Porque los profetas escuchaban la voz del Padre, pero los profetas, para poder escuchar la voz del Padre, tenían que estar en un nivel mayor que el pueblo, tenían que estar desconectados de todo lo carnal, tenían que haber muerto a las obras de la carne, tenían que haber muerto a las pasiones vergonzosas, no podían dejarse llevar por la realidad que el pueblo vivía. Muchas veces Israel pecaba. Muchas veces Israel se desviaba de Dios, pero encuentro a los profetas diciéndole a Israel las verdades del Padre. ¿Por qué? Porque alguien que se introduce en la profundidad y conoce al Padre, le vuelvo a decir, no será alguien que tendrá que estarlo animando a venir a la iglesia.
No será alguien que tendrá que decirle, ¿sabes qué? La semana que viene tal profeta, yo voy a ir a ver qué me trae, qué palabra me habla. ¿Por qué? Porque alguien que tiene intimidad con Dios es alguien que escucha a Dios a diario. Es alguien que en cierta manera ha roto la cultura religiosa. Ya la oración no lo hace por necesidad, no lo hace por un favor, la hace porque quiere estar en la presencia de papá, porque quiere escuchar lo que Dios está hablando hoy. Pastor, pero eso me parece imposible. ¿Saben qué? Déjeme avanzar un poco. Dios dejó abierto ese camino para mí, para vos. Dejó abierto ese camino, ¿para qué? Para que no vivas en una ceguera espiritual, para que no vivas en un ámbito natural. Muchas veces queremos discernir lo espiritual, moviéndonos como naturales. Y la palabra de Dios dice que el natural discierne lo natural, pero el espiritual son lo que se le abren los ámbitos de lo que ojo no vio, ni oído yo, está preparado para los que creen en Dios. Miren, si entendemos esto, si entienden esto, hoy se van a llevar llaves. ¿Cuántos quieren llaves? ¿Vio que dice la profeta? Llaves. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿te doy las llaves de qué? Del reino. ¿Para qué? Para que las puertas del Hades no prevalezcan. Está acá, no se lo leí, está en unos versículos más adelante. Pero no vino antes las llaves sin intimidad con el Padre. Hay gente que por ahí escucha una prédica y me dice, me tomo de esa palabra. Una palabra es una llave sirve para abrir o para cerrar. Una llave en cierta manera habilita o deshabilita. Una palabra salida de la boca de Dios tiene el poder de producir, tiene el poder de desarrollar aquello por la cual Dios la soltó. ¿No es así? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay palabras que no se desarrollan en nuestra vida? ¿Por qué? Porque no hay revelación. Porque no hay revelación. Hay conocimiento, pero no hay revelación. Salmo 91, yo creo que todos desde chiquito lo escucharon. Yo creo que de todos lo usaban, pero no, al no haber revelación, Salmo 91 lo usan como un amuleto cuando hay ruido afuera, cuando parece que la peste llega a nuestro hogar. Abrimos la Biblia, yo me acuerdo cuando éramos chicos, abran la Biblia ahí, pónganla en la mesa antes de dormir. Eso era conocimiento, pero sin revelación. Pero cuando hay revelación, entendemos que Salmo 91 nos habla de un lugar donde Dios ya nos estableció. Dice que a los que habitan bajo la sombra del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Otro versículo conocido, Jehová mi pastor, en delicado pasto, junto a agua de reposo, y lo sabemos de memoria, pero cuando no se nos revela, queda en conocimiento. Cuando no hay revelación, no pasa nada. ¿Ustedes saben que los brujos usan también la escritura para decretar? ¡Wow! ¿Cómo es eso? Porque la escritura son principios espirituales. Ahora, cuando no tenemos revelación, usamos las escrituras, como le decía recién, la Biblia como un amuleto, como podemos poner la herradura, podemos poner la cabeza de ajo, podemos poner, no sé, el llamador de ángeles, tantas cosas que la cultura nos llenó. Por eso es necesario romper la cultura que tenemos. Por eso es necesario cambiar el modo pensante. Por eso la revelación que viene por la intimidad del Padre, por el tiempo que yo paso en la intimidad del Padre, viene la revelación y la revelación trae luz. Y la revelación rompe estructura. Y la revelación te hace entender, no era nada que ver como yo creía. ¿No le ha pasado que alguna vez leyó un versículo, pero cuando después tuvo un tiempo de oración, cuando después tuvo un tiempo de búsqueda y tal vez fue y leyó el mismo versículo, él lo entendió de otra manera? Se le reveló, se le entendió y dice, Dios me quería transmitir esto. Entonces, querida iglesia, yo te quiero hablar hoy de esto, porque necesitamos como iglesia, como ministerio,
movernos de ámbitos, crecer en los ámbitos. ¿Y cómo crecemos? A través de la intimidad. Pero en la intimidad es donde somos procesados. En la intimidad es donde tenemos que morir al yo, al orgullo, a la cultura, al paganismo, a la idolatría. Hay mucha gente que entra en la incredulidad. Y ya no tendremos que estar hablándole a la gente de incredulidad. Pero ¿saben por qué Satanás utiliza la incredulidad? Porque la palabra dice que al que cree, Dios le dio potestad de ser hecho hijo o de ser llamado hijo de Dios. Pero la incredulidad es lo contrario a creer. Por eso cuando Satanás logra meterte el doble ánimo y tantas cosas que ya hemos hablado, y te transforma en alguien incrédulo de lo que Dios está hablando, te deshabilita en los ámbitos espirituales y sos simplemente un esclavo y no un hijo. Porque aquel que practica pecado, que pecado ya lo hemos hablado, es errar una directiva. Aquel que entra en incredulidad está pecando y por lo tanto es esclavo del reino de las tinieblas. Y un esclavo no tiene autoridad para echar fuera un amo. Un esclavo no tiene autoridad para manifestar el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no está la esclavitud. En el reino de los cielos hay paternidad. Diga conmigo, en el reino de los cielos soy hijo. En el reino de las tinieblas soy esclavo. Eso por si no se te reveló todavía. ¿Por qué todavía? ¿Por qué todavía hay cosas del ámbito de las tinieblas que sabés que están mal, pero todavía las seguís practicando? Que pastor, que cuesta. No cuesta. Hay que determinarse, hay que meterse en la intimidad con el Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, todos los días subía al monte, aunque había estado hasta tarde ministrando, aunque había estado predicando y sanando mucha gente, estaba naturalmente agotado. Él no dejaba pasar un día sin la intimidad con el Padre, porque él entendía que el día que no subía al monte a orar, no iba a tener revelación al día siguiente para saber qué tenía que hacer. ¿Cómo? Pero si era Jesús. Porque Jesús mismo dijo, yo no hago, sino hago lo que vi hacer a mi Padre. Amada iglesia, la revelación te adelanta tiempos. Lo que hacía Jesús cuando iba a la intimidad del Padre, el Padre le adelantaba lo que iba a venir al día siguiente. Cuando Dios permitió que su pueblo en el desierto juntase maná, ¿y por qué no le daba maná para los 7 días? Ya estaba, sino que lo que quería era enseñarle esa intimidad, esa dependencia de él a diario. Todos los días el pueblo de Israel tenía que juntar ese alimento. Todos los días tenía que el pueblo de Israel depender de que Dios le enviara el alimento. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba quebrar una cultura egipcia. Necesitaba quebrantar lo que la pastora el otro día predicaba. Una cultura llena de paganismo. Una forma de ver a Dios totalmente errada. Y en esta noche Dios te está preguntando, ¿quién decís que soy yo? Es la pregunta que te traslado. ¿Quién es Dios para vos? Y vos podrás ser el Hijo de Dios, pero realmente, si te sincerás, ¿quién es Dios para vos? Podrás repetir, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Y si entendés que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué todavía hay cosas en tu vida sin resolver? Porque sabés que a la presencia de Dios no te podés presentar como uno quiere. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué crees que hay imposibles de realizar en tu vida? Si se te reveló que Jesús está vivo, que Jesús murió en la cruz, que Jesús pagó el precio, que Jesús clavó toda acta que era contraria, que se sentó, que fue resucitado y sentado a la diestra del Padre, porque todavía hablas un lenguaje caído, porque todavía hablas un lenguaje de que vamos a ir de mal en peor, porque todavía la realidad de las cosas que suceden en tu ciudad, en la nación, en tu familia, pueden más que la revelación de que Cristo ya venció, de que te hizo su Hijo, de que tan solo te pide que creas en Él. Y cuando vos crees en Él, Él te da la autoridad. Y dice Pablo, y a los que creen en Él le dio la autoridad de ser hecho hijo, y por lo tanto hijo coheredero con Cristo. Tenemos una herencia.
pero solamente es para los que alcanzan revelación. Las temporadas se activan para los que se les revela la palabra. No para los que conocen de memoria los versículos, sino que hacen que esa palabra se haga vida. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿quién decís que soy yo? Dijo. Y qué interesante esto, porque Mateo pone y dice, respondiendo Simón, era el nombre que Simón, luego llamado Pedro. Pero Simón tenía esa identidad cuando él simplemente era un pescador, cuando él simplemente fue llamado por Cristo. Pero hasta ese momento él se llamó Simón. Pero luego de esta revelación Dios le dice, y yo te digo que vos sos Pedro. Miren, es una verdad tan fuerte, tan impresionante esto, que si la dimensionamos, comenzaremos a vivir el resultado y a naturalizar las palabras que Dios ha hablado. Él le dijo, y a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso era, ¿quién era Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿El Hijo de quién? Pero dígalo sin miedo. Disculpen. ¿Quién es Dios? ¿Quién era Jesús? Disculpen. ¿El Hijo? ¿Lo creen? ¿Ve? Ahí está. No se sabe si lo creen. Y a veces está bueno sincerarse, pero hay que activar algo. Porque cuando no hay revelación, jamás habrá resultados. Dios dará resultados por misericordia, pero la herencia es para los hijos. La herencia es para los hijos. Por eso Dios tuvo que llamar a Samuel. Jehová llamó a Samuel y le enseñó a escuchar su voz. Tuvo que filtrar a un Elí que estaba desenfocado para hablar directamente con Samuel, para revelarle los tiempos, para revelarle lo que iba a venir a Israel, para revelarle lo que iba a hacer en el futuro de la familia de Elí y de Israel. La revelación te trae la estrategia. Muchas veces no sabes cómo orar porque no hay revelación. Muchas veces no sabes qué palabra de la Escritura aplicar en la oración porque no hay revelación. No sabes qué está pasando. Ve los resultados naturales o ve lo que naturalmente está pasando, pero no podés discernir en los ámbitos espirituales qué lo está provocando eso que estás viendo en lo natural. Muchas veces te pones a orar. Muchas veces te pones a interceder por lo que tus ojos naturales te muestran. Pero lo que tenés que hacer es ir a la intimidad del Padre y Él te va a revelar lo que está sucediendo para que en lo espiritual puedas quebrantar y luego se naturalice ese resultado. En un momento Jesús sube al monte. Cuando baja se encuentra una multitud y se encuentra a sus discípulos ministrando a una persona que estaba endemoniada. El padre del joven le dice, ¿sabes qué? Tus discípulos han estado todo el día y nada ha sucedido. ¿Por qué? Porque en esos discípulos había conocimiento, pero no había revelación. Jesús había llevado a Pedro, Juan y Jacobo, los tres íntimos, los que habían comenzado a alcanzar la revelación. Y entonces cuando Jesús baja, cuando Jesús comienza a escuchar, Jesús, como ya había estado en la intimidad, no tuvo que ponerse a preguntarle al Padre qué estaba pasando. No tuvo que preguntarle a Dios, ¿cómo hago para sacar el demonio? Sino que simplemente entendió que tenía que hablarle al padre de ese joven y incrementar su fe. Y le dijo, ¿tú crees que es posible que yo haga lo que tú me estás pidiendo? Entonces, cuando tenemos revelación, somos más efectivos. Cuando tenemos revelación, nuestras oraciones serán certeras. Cuando tenemos revelación, te vas a dejar menos. ¿Por qué? Porque no estarás peleando con tu fuerza, sino estarás peleando con una estrategia que Dios te ha dado. Ahora, dice, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente, diga conmigo, en la intimidad tengo revelación. Lo que sucede es que en la intimidad Dios no comienza a hacer morir a la vieja naturaleza.
Entonces, mientras haya vestigio de la vieja naturaleza, me reflejan que ese hombre o esa mujer no tiene intimidad. Mientras no haya interés de estar en la intimidad de Dios, podés congregarte 1 año, 20 años, 40 años, jubilarte en una iglesia y no ver el resultado de la palabra que Dios te ha hablado. Dios suelta profecías, Dios te habla de lo que Él quiere hacer en el futuro con tu vida, pero eso depende de que se desarrolle de la intimidad que vos pongas con Él. Dios te puede entregar una palabra de que va a restaurar tu familia, pero si sos un hombre o una mujer que no ora, que no busca de la Escritura, que no se mete en la intimidad del Padre para que le revele qué bicharraco está posicionado, establecido sobre su descendencia, si hay lazos generacionales, si hay cosas que vienen de años pasados, si hay pecados ocultos que tienen que ser quitados, jamás verás el resultado de esa restauración. Muchas veces venimos y culpamos a Dios. ¿Por qué no desarrollaste esa palabra que me hablaron? Y el secreto es intimidad. Dice que Jesús, siendo aún el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, dice la Escritura. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, si Jesús, usted quiere ponerlo así, era más que nosotros en cuanto a nivel espiritual, tuvo que ser enseñado en obediencia. ¿Por qué creemos que nosotros no tenemos que ser enseñados? O nos apartamos cuando Dios nos quiere corregir, o nos apartamos y ya no nos gusta la palabra de Dios cuando trae una corrección o cuando trae algo que me quiere quitar cosas que están mal, que yo sé que están mal, pero me gustan y todavía quiero y voy a dejar pasar un poco más el tiempo. ¿Cuánta gente que no tiene como prioridad a Dios? Y después lo ve reflejado en los frutos. Después lo ve reflejado porque la palabra de Dios dice que a Dios nadie lo puede engañar, que de Dios nadie se puede burlar, porque lo que se siembra, si no sembras intimidad, no cosecharás revelación. Si no sembras intimidad, no cosecharás estrategias para los próximos tiempos. Si no sembras intimidad, siempre serás un hombre o una mujer de corto alcance. Será un hombre que vivirá el día a día, será un hombre que no sabrá qué pasará mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses. No sabrás, sí sé que están anunciando un tiempo de gozo, un tiempo para el ministerio, sí. Pero yo te digo que aunque el ministerio, aunque las personas, aunque muchos entrarán en ese tiempo de gozo, te puedes quedar fuera si no hay revelación, si no hay intimidad con Dios. Entonces, como había intimidad, Dios le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Parece medio raro, ¿no se preguntó? Es como que yo le diga a mi esposa, y yo te digo, amada esposa, que tú eres Laura, si la conoce. ¿No? Parece que Dios no le estaba diciendo nada trascendental. Pero en realidad lo que le estaba diciendo, Simón, al nivel que entraste, al ámbito que entraste, ya te estás formando en ese hombre que yo diseñé cuando lo vi en la tierra. Por eso ahora yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres ese hombre con revelación, que tú eres ese hijo que se conecta con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí viene lo lindo y lo conocido por todo. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Diga conmigo, autoridad. Diga conmigo de nuevo, autoridad. Cuando no hay revelación, dependemos de la oración de otro. Y en un primer instante no está mal porque somos un cuerpo. Pero luego hay cosas que Dios te quiere revelar. Pero luego hay cosas que, como a Simón, que lo sacó detrás de una red, de un barco, de algo cotidiano, que Simón creería que toda su vida iba a ser pescador, que su propósito era eso, que su empresa era esa, que su destino era ese. Después de estar con Jesús, después de compartir, de ser impartido de la unción de Jesús,
Después de ver cómo obraba el Maestro, entendió que alguien conectado con el Padre, que alguien que entra en la intimidad del Padre es alguien que descubre su verdadero propósito. Solamente se te revelará el propósito que Dios puso en tu vida cuando entres a los ámbitos de intimidad. Porque ahí te dirá, ya no eres simplemente Juan, tú eres, y ahí te va a revelar quién sos. Y cuando ha dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchas veces el catolicismo, muchas veces la religión dijo, sí, ejemplificó a Pedro como el que te recibe en el cielo, que tiene la llave para abrirte el portón cuando entras al reino de los cielos. ¿No? ¿Cuánto han visto esa imagen? ¿Cuándo han dicho, casi me fui a tomar mate con San Pedro? ¿No? Y no tenía nada que ver con eso. Sino que Dios le estaba trayendo la confirmación de lo que Pedro ya había visto en la revelación. ¿Qué había visto? Que ya no era un simple pescador, sino que era alguien que tenía autoridad en el mundo espiritual para cerrar las puertas del infierno, para quebrantar y frenar el avance del reino de las tinieblas, para decretar y que las cosas sucedan en la tierra y sucedan en el cielo. Pero queremos ser gente sin intimidad y que Dios se manifieste cuando oramos. Queremos ser gente de autoridad, pero no queremos congregarnos. Queremos ser gente de autoridad y no queremos tener padres espirituales o pastores, como usted quiera llamarle. Queremos ser gente de autoridad, pero cuando se nos corrige, ya nos clavan el visto. Cuando dice, pastor, y bueno, orá de esta manera. Pastor, que usted tiene más revelación. Sí, pero la revelación es para todos. Decirle que tiene al lado, la revelación es para todos los que tienen intimidad. Ahí está el requisito. Para todos los que tienen intimidad. Pastor, es que no sé cómo orar. Es que tenés que entrar en los ámbitos donde dejas de ser ese hombre y esa mujer natural y comenzás a ser ese hombre y esa mujer espiritual que discierne qué se está moviendo alrededor de tu casa, que discierne qué se ha levantado en tu trabajo, que discierne qué se está levantando, qué están decretando contra tu vida, que comenzás a escuchar la voz de Dios que te dice, por ahí no tenés que ir porque por ahí hay un lazo del cazador, por ahí Satanás te preparó una trampa, por ese camino si seguís vas a caer. Saben que en los tiempos de antes, los reyes que estaban enfocados en Dios, le preguntaban a los profetas qué tenían que hacer ante una guerra. Los profetas eran los que le bajaban la estrategia para la guerra. Los profetas eran la voz de Dios en la tierra. En un momento Eliseo le decía, ¿sabes qué? Al rey de Israel, no vayas por el bosque, porque en el bosque el rey de Asiria te puso trampa. Al otro día le decía, no vayas por las montañas, porque el rey de Asiria te puso... Y así, a tal punto que el rey de Asiria, dice la Escritura que le preguntó, revélenme quién de ustedes es el informante que le dice al rey de Israel, donde hemos armado trampa. Y dice que sus generales, los generales del ejército enemigo le dicen, no es que nosotros vayamos o alguien haya un entregador entre nuestra fila. Es que el rey de Israel, en medio del pueblo, hay profeta de Dios. Hay voz de Dios. Cuando hay voz de Dios en medio de una familia, habrá una familia con estrategias. Habrá hombres y mujeres con revelación. Habrá hombres y mujeres que discernirán de antemano lo que va a suceder. Muchas veces hay ataques del reino de las tinieblas que llevan certeramente a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no hay revelación. Pero no es que Dios no te la ha querido dar. Es que Dios no tiene cómo comunicarse contigo. Si usted vive solamente de lo que uno le ministra los miércoles y los domingos, los demás días, ¿cómo recibe palabra de Dios? Póngale un ejemplo. Usted recibió la palabra el domingo. El lunes Satanás, como la misericordia de Dios son nuevas todos los días, las trampas del enemigo son nuevas todos los días. Y el lunes Satanás dice, bueno, mira, voy a hacer esto para hacerlo caer a este hombre, a esta mujer, a esta familia.
Y Dios dice, ¿sabes qué? No le puedo avisar porque recién el miércoles me va a escuchar. A este le quisiera avisar todo lo que Satanás está formando en el inframundo para que no salga afectado. Pero ¿sabes qué? Lo mando a orar y me dice, no, estoy cansado. Le digo, anda a orar, le pongo en su espíritu, necesitas ir a la oración, a la intimidad. Y me dice, no, yo tengo que ir a trabajar, yo estoy muy cansado, tengo esto. En un momento Jesús se acerca a un paralítico que estaba en un estanque donde sucedían milagros llamado Betesda. Y dice que ese paralítico hace 38 años que estaba en esa camilla. Ahora Jesús se le acerca y le comienza a hablar y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tomando el sol, dijo el paralítico. No, parecía que Jesús hacía bullying por ahí porque preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? Pero en realidad había una verdad más profunda que le estaba diciendo, ¿por qué estás todavía en esta situación? Y él le dice, ¿sabes qué? Pasa que hay muchos enfermos, mirá, hay ciego, hay cojo, hay paralítico, y yo estoy acá tirado. Y cuando no tengo quien me lleve, cuando el ángel toca el agua y se produce el milagro, y el primero que entra es sanado y nadie más. Y cuando yo estoy yendo, los otros ya están viniendo. Pero Jesús le seguía hablando y seguía rompiendo la cultura de su mente, porque no se daba cuenta que estaba ante el Creador de la vida, estaba ante aquel que había venido a restaurar, estaba ante aquel que lo había venido a liberar, estaba ante aquel que le estaba hablando. No conocía la voz de Dios, no conocía la voz de Cristo. Y Jesús le dice, en cierta manera, ¿sabes qué? Después de una charla, ¿sabes qué? Levántate y anda, toma tu leche y anda. Y entonces se levanta, toma su cama, su lecho y comienza a andar. Pero le dice algo interesante, vete y no peque más para que no te venga algo peor. ¿Qué estaba revelando Cristo? Que por causa de vivir en pecado ese hombre por 38 años estuvo estancado, por 38 años estuvo paralizado, por 38 años se detuvo la palabra de Dios, por 38 años no podía desarrollar lo que Dios había puesto en su vida, pero en un instante tuvo esa intimidad, ese cara a cara con Dios, y en un instante recibió la directiva y cuando escuchó, cuando activó, cuando creyó, comenzó a caminar. Cuando escuchó, cuando creyó, cuando activó. Diga conmigo, cuando escuchó, cuando creyó, cuando activó. Cuando escuchás, cuando lo crees y cuando lo activás, es raro que no vengan los resultados. Pastor, esta palabra no se me desarrolló. No la activaste. Es que no sé cómo activarla. Ahí está, no sabes cómo activarla. ¿Por qué? Porque eso Dios te lo revela en la intimidad. La activación o cómo activar la palabra viene en la intimidad. Ahora, dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuánto quieren esas llaves? Realmente, ¿cuánto quieren llaves? Para poder atar y desatar y quebrantar todo el bicharraquería. Ahora, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Es una palabra que nosotros hemos visto naturalizarse en estos días. Hay que activarla, pero para activarla es necesario ir a la intimidad. Es necesario preguntarle al que la creó cómo se activa esta llave. Es necesario preguntarle al que conoce los ámbitos espirituales cómo se le hace. Pero mientras te muevas en lo natural, no vas a tener ese discernimiento. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Qué dice? ¿Son las que Dios qué? Dios no es improvisado. Dios ya tiene preparadas las palabras. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Está hablando, porque más abajo lo discierne, de esa gente que se mueve por los sentidos naturales. La gente que se mueve por lo que sus ojos naturales le muestran y sus oídos naturales escuchan, son los que nunca van a alcanzar las cosas que ya están preparadas de antemano en el ámbito espiritual. Son aquellos que no van a alcanzar
aquella revelación que Dios ya tiene preparada. Cosas como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amamos realmente a Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Realmente amo a Dios? Dice la Escritura, nos enseña que una de las formas de expresar nuestro amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos? No, pastores, que son re complicados. Entonces no lo amas a Dios. Porque cuando alguien ama a alguien, cuando amas a alguien, se te entiende la vida. La saben, ¿no? Con esa conquisté a la pastora. Cuando amas a alguien, no, procuras el bien de esa persona. Te interesa lo que a esa persona le interesa. Bueno, algunos me miran como diciendo, ahora me vino a avisar pastor. ¿No? Cuando amas a alguien, a veces, ¿no? Cuando viene esa famosa época de las mujeres cuando están embarazadas y que se excusan atrás de un antojo, ¿no? No sé quién inventó eso, pero, ¿no? Que está esa creencia, esa cultura. No, que si no come el helado le va a salir con la mancha el helado acá. No, esa cultura que si no sacian... Y se aprovechan, es una temporada, hermano, la revelación para los hombres, es una temporada donde se aprovechan las mujeres. ¿No? Donde se aprovechan, y ¿sabes qué? Necesito que me compres el heladito, que me compres esto. 3 de la mañana, 5 de la mañana. No le importa si el otro día vos tenés que ir a trabajar. No, viste, mi amorcito, y tienen esas palabras. Y vos, pobrecita, no, está embarazada. Bueno, ¿por qué? Pero lo haces por amor. Lo haces por amor a la persona que elegiste para vivir con vos, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre. Sí. Sálvense en los que están todavía. Pero lo haces por amor, ¿no? Lo haces por amor. Hay cosas que el mundo ha desvirtuado lo que es el amor. Pero el verdadero amor es aquel que nos impulsa a hacer cosas aunque tal vez tengamos que dormir menos horas. Cuando amamos a los hijos, a veces pasamos más tiempo con ellos, aunque tengamos que dormir menos horas. A veces cuando hay pocos recursos y el hijo te pide algo, priorizás a esa persona. ¿Por qué? Porque amás a tu hijo. Tal vez los varones, decir, no me compro ese pantalón, esa remera o ese zapato que necesito, pero con tal de que mi hijo vaya bien a la escuela, de que pueda tener lo que necesita. Las madres son también así, ¿no? ¿Cuántas cosas que hacemos por amor? Ahora, ¿realmente amamos a Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho por amor a Dios? ¿Cómo le has demostrado en este día tu amor a Dios? Es que las cosas están re mal y que me va a ir y no sé, no tengo ni un peso y no tengo... Y Dios te dice, hey. Si yo estoy diciendo que en la casa del justo no hará falta de ningún bien. Si yo estoy diciendo que abriré la ventana del cielo y haré que llover hasta que sobreabunde de recursos. Si yo estoy diciendo que vos sos mi hijo y que tenés la autoridad y que yo ya preparé de antemano las obras para aquellos que me aman, tenés que atar y desatar. El tema es que cuando no estamos en la intimidad, entramos en crisis. ¿Por qué? Porque no se nos reveló el amor de Dios. Gente que todavía está con falta de perdón. Gente que todavía guarda rencores. Gente que todavía vive en pecados, en iniquidades. Gente que todavía está atada a cosas que ya sabe que tendría que haber dejado tiempo atrás. ¿Y eso es por qué? Porque realmente tal vez no te interesa mucho Dios. Gente que tal vez cuando hay un partido de fútbol, pastor, ¿sabe qué? No puedo ir a la iglesia porque hoy juega Argentina. Pastor, yo no voy a decir nada, está bien. Pastor, hoy no porque es el Día de la Madre. No, pastor, hoy porque es el Día del Padre. No, y siempre hay algo. Yo hablo de esa gente que siempre pone algo que antepone a Dios. No que ahora no sé, que me parece que no tocan bien lo del coro. ¿Por qué? Porque sos alguien que te mueves naturalmente. Si no, dígale a los novios, ¿no? O cuando andábamos uno de novio. La gente que te decía,
Esa es más fea que apretarse los dedos, vos estabas re enamorado. Ese es más feo que chocar contra la pared y ella estaba re enamorada. ¿Por qué? No había nadie que... Vos estabas tan enamorado. Estábamos enamorados. No, aclaremos, estábamos enamorados. Que no ve la imperfección del otro. Y Dios está tan enamorado de nosotros que no ve lo imperfecto que somos. Cuando entramos en el amor de Dios entendemos por qué Él nos ama. Pero pastor, yo soy imperfecto. No, es que Dios te ama simplemente porque te ama porque sos su hijo. Por eso no es que el 3 veces santo clasifica. Pero aquellos que creen en Dios, le dio potestad de ser llamado hijo, Él los toma y te comienza a sacar esas imperfecciones, te comienza a moldear, te comienza a traer revelación, te comienza a envolverte de ese amor. Por eso después para los de afuera son locura, para los de afuera no entienden, porque un domingo a la mañana con un día soleado estás en la iglesia, debes estar en el río. Por eso hay gente que no entiende, por qué a veces no vas a una fiesta y te pones a orar en la intimidad con el Padre. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estás enamorado. Cuando hay revelación, te vuelvo a decir, está el amor de Dios y no te tienen que estar empujando a adorar a Dios. No te tienen que estar diciendo, hermano, ¿sabes qué? Ahora hay que levantar la mano, hay que adorar y tantas cosas que por alguno entra en la cultura. Pero Dios ha venido a romper la cultura de este lugar. Algo que Dios nos viene hablando y que nos confirmaba en estos días, Dios va a romper la cultura de este lugar. ¿Cuál cultura, pastor? De la gente desconectada de Dios. Dios va a traer esos Pedros. Dios va a traer esos hombres y esas mujeres conectados con la revelación. Esos hombres que por más que otros le digan otras cosas de afuera, así no, a mí nadie me cambia. Yo estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi Padre es el Rey de Reyes y Señor. ¿Sabes que te hicieron un trabajo de brujería, hechicería? Bueno, en el nombre de Jesús lo quebranto. ¿Por qué? Mi papá es Jesús, mi papá es Dios. Yo puedo quebrantar y levantarme con autoridad, porque el reino de las tinieblas fue vencido y mi papá lo venció. ¿Cuántos dicen amén? No, como cuando éramos chicos y que tal vez no sabíamos pelear bien o estábamos ahí. Ya voy a llamar a mi hermano más grande. ¿No decíamos eso? O va a venir mi papá y ya vas a ver. Bueno, ¿sabe qué? Usted tiene un hermano mayor, Jesucristo. Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermano. Y si no le alcanza con Jesucristo, tiene al Padre, al Dios de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sale a tu defensa, que sale a pelear por vos. Entonces cuando Satanás se te presente, cuando Satanás comienza a boconear, cuando Satanás te dice, ¿sabes que no servís para nada? ¿Sabes que voy a traer muerte, destrucción, miseria? Este año va a ser el peor de tu vida. O así podés decir lo que quieras, Satanás, pero a mí se me reveló que mi hermano es Jesucristo, que mi Padre es Dios y que todo lo que vos puedas hacer no me tocará. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús ato y paralizo, y ahí el demonio ya quedó. ¿Lo creen o no lo creen? Entonces, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que preparó Dios para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino es el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga conmigo, ayúdame a repetir esto, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de él, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo daría un fuerte aplauso en esta hora. Yo daría un fuerte aplauso porque se te está revelando que hay cosas que Dios ya te las concedió. Que hay cosas que Dios ya las preparó. Te vuelvo a decir, Dios no es un improvisado. Dios no te va a mandar a hacer algo lo cual Él ya no se haya preparado o anticipado para soltarte los recursos que van a necesitar, soltarte la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento que vas a necesitar para llevar adelante lo que Él te está mandando a hacer. El tema es revelación. Y revelación no viene si no es con intimidad. Póngase de pie, hermano.
Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.